Nos referimos ahora concretamente al desbaratamiento de una banda de piratas del asfalto. Se produjeron varios allanamientos en el conurbano bonaerense, como así también en la ciudad de Buenos Aires, para dar con los integrantes de esta banda. Esto ocurre en Florencio Varela, este allanamiento concretamente. Una mujer y 6 hombres fueron detenidos tras realizar inteligencia previa sobre la mercadería que transportaban y la custodia que llevaban. Una mujer y 6 hombres fueron detenidos, acusados de integrar una banda de piratas del asfalto que robaba camiones en la ruta del Mercosur. Tras realizar inteligencia previa sobre la mercadería que transportaban y la custodia que llevaban, y con la complicidad de choferes, informaron hoy fuentes de la policía bonaerense. Las detenciones se produjeron durante 31 allanamientos a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Campana, en zonas del sur del conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron unas 20 armas, entre ellas varias escopetas, fusiles y revólveres, y una importante cantidad de mercadería que había sido denunciada como robada. El sindicado líder de la banda fue apresado en un domicilio de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Es ahí donde se está realizando ese allanamiento. Y en los otros allanamientos detuvieron a 5 acusados de ser autores de los robos de los camiones y a una mujer a la que le atribuyen ser reducidora de la mercadería sustraída. Las investigaciones iniciaron hace 8 meses con escuchas telefónicas, seguimientos y tarea de campo que permitieron identificar a los 7 sospechosos de integrar la organización delictiva que operaba sobre la Ruta Nacional 9, conocida como la Ruta del Mercosur. Fuentes policiales destacaron que durante la pesquisa se pudo comprobar que la banda había cometido al menos 10 hechos que no elegían los camiones al azar, sino que contaban con conocimiento del contenido de la mercadería que llevaban y de las características de la custodia a través de informaciones que les proporcionaban entregadores. De acuerdo al informe, el modo operativo de la banda consistía en utilizar cabinas propias y robar solo el acoplado con la mercadería, el que montaban en sus propios camiones. Luego vendían la mercadería robada y canjeaban el acoplado por autos de alta gama. En las escuchas se pudo saber que los delincuentes utilizaban un instrumento llamado espada, que lo pasan por el camión y así sabían dónde se encontraba ubicado el sistema satelital, el que luego inhibían con un aparato de confección casera y que fue secuestrado en uno de los allanamientos para que no pudieran encontrar el vehículo una vez robado. En una de las intervenciones telefónicas, uno de los delincuentes hablaba con el chofer del camión, que en este caso había sido el entregador, a quien le explicaba cómo debía comportarse cuando fuera a la policía a realizar la denuncia del robo y que, según los investigadores, era parte de la planificación elaborada por el líder de la banda para cometer los ilícitos. En otra conversación interceptada se escucha a 2 delincuentes hablando sobre el contenido del camión que iban a robar y se cuentan que se trata de cuatriciclos que llevaban a la provincia de Córdoba. Finalmente, en una tercera escucha, 2 delincuentes hablan sobre el camión que van a robar y comentan que se trata de un regaladito, ya que iba a salir sin custodia. Esta banda desbaratada, y ahora vamos a compartir con ustedes las escuchas telefónicas entre los delincuentes y una de ellas, la que habla un delincuente con el chofer del camión, el chofer entregador. Fijate de que decís con el otro muchacho, viste más o menos lo que yo te dije, con el tema horario, todo eso y cámaras no hay ahí, viste, así que manejalo vos. Más o menos a las 4:10 llegaste al puerto. Si te quieren asustar o algo diciéndote que hay cámaras, es mentira, porque no hay, nosotros lo hacemos ahí siempre. Así que bueno, dale, vamos hablando, dejá de los teléfonos. ¿A dónde coso, boludo? Le digo, ahí en el avioncito o allá en Murchis. ¿Y vos dónde te quedás siempre? Ahí por está la arenera, ahí por Murchis. Ahí al costado de Murchis, ¿no te quedás? Sí, a veces perdido, siempre lo quedamos en el fondo, nos quedamos en el fondo. Y bueno, ahí, dije que pararon los 2, se bajaron, vino una canguna, parne, no sé, fíjense a ver qué dice, por Ciudad de Río Norte y se fueron. Chau. Listo. Decirle que te taparon la cabeza de los 2 con una campera y escuchaban que hablaban por handy, pero no saben ni a dónde fueron ni nada, ¿viste? Chau. Listo. Listo, ya, vamos nomás. Sí, ahora te
y aguantaste 20 minutos, media hora, ¿viste? Y ya cualquier cobani que vea, explicarlo, andá directamente a la taquería. Listo, dale, espectacular. Vale. Ahí igual el teléfono de mi señora. Dale, buenísimo, igual voy hasta tu casa, no pasa nada. Apagalo ya si querés los candy, ¿viste? Y los teléfonos tuyos, sacale las baterías, sacale todo y dejá todo ahí dentro de la guantera. Y aguantate un ratito, ¿viste? Aguantate 10, 15 minutos y después no. Dale, listo, ahí ya está bueno. Bueno, muy bien. Hasta allí las escuchas, cómo operan y justamente se escucha cómo actúa el chofer y cómo coordina con los delincuentes el lugar donde va a parar el camión para no generar también sospechas en su habitualidad, ¿sí? En su actividad de rutina. Bueno, ¿dónde parás vos habitualmente tu camión? Bueno, déjalo ahí, decís que te taparon la cabeza y demás. Es impresionante, ¿eh? Para analizar también cómo operan las distintas bandas y efectivamente la mayor parte de ellas operan de esta manera, es decir, con complicidad de los choferes de los camiones. Estamos con un especialista en seguridad, con Héctor Mucio. Héctor, buen día, gracias por estar aquí. Buen día, hola, Agustina, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bien, ¿sorprendidos de alguna manera o es una práctica bastante habitual que haya complicidad de los choferes? No es habitual, pero siempre está la hipótesis, y en este caso se comprueba, del empleado infiel que se trató del entregador, ¿no? Es decir, la justicia después va a determinar qué clase de participación primaria o secundaria. Hay de eso, Héctor, ¿no? Donde hay un empleado infiel concretamente, sea un camionero en este caso, sea un empleado de la firma que siempre entrega la información, ¿no? Sí, hay, no son muchos, es decir, no es la mayoría. Pensemos que el 90% de estos casos, de estos hechos, no son al voleo, son organizados, es decir, ya tienen una previa logística, una previa inteligencia donde colocar la mercadería anticipadamente, y estas bandas se van dividiendo en las personas que interceptan el camión, las que esconden justamente y las que tienen privado legítimamente de la libertad al chofer, donde ubicar esta mercadería que es el reduce, conocido como reduce, es decir, la parte encubridora, y también los que inhiben la señal de GPS o de rastreo satelital, que se llama la jerga matabicho. Claro. Eso es lo que veíamos ahí en imagen, ¿no? ¿O eso era una... No, eso es para reducir a las personas una especie de picana eléctrica simulada. En este caso me pareció que era un teléfono celular, ¿no? Claro. Pero es una picana, Sí, concretamente. sí. ¿Qué porcentaje de los robos son por encargo? Es decir, ya tienen el cliente asignado, necesito tanta mercadería con estas características. ¿Qué porcentaje de los robos efectivamente ya tienen ubicada la mercadería? Mayor al 90%, Agustina. Es decir, los robos acá están predeterminados y no van al azar, sino que dicen, bueno, necesito una ropa de marca predeterminada, necesito telefonía celular, necesito, es decir, determinado producto para colocar en ese reduce, porque no toda la mercadería va al mercado ilegal, también está en el mercado paralelo, también puede estar en algún supermercado porque tal vez las personas compraron de buena fe. En este caso no, en este caso vemos que hay un reduce, un encubridor, y por eso va a tener la pena tipificada en el Código Penal de encubrimiento. Claro. Porque ellos, digamos, trabajan a pedido porque si no es muy complicado conservar la mercadería en un depósito, hay que tener una logística ya mucho más sofisticada, digamos, como para ese elemento que robé, después tratar de ubicarlo en algún lado a alguien que lo quiera comprar concretamente, ¿no? Por supuesto, Claudio, es decir, tener la mercadería es tener una brasa caliente en la mano, entonces la policía puede rodearlos, puede hacer un operativo cerrojo y ubicarlo rápidamente. Por eso justamente estos delincuentes tratan de alojar, privándolo ilegítimamente de la libertad, al chofer o al acompañante del chofer, para poder rápidamente tratar de ubicar esa mercadería. Y todo depende de la mercadería. Si es una mercadería que puede ser perecedera, justamente la van a tratar de ubicar en un reduce. Claro. ¿No? Ahora digo, con el avance de la tecnología, ¿no han logrado todavía establecer un mecanismo de seguridad a través del cual se pueda proteger de alguna manera las cargas y complicar un poco la delincuencia, digamos? Sí, hoy hay transportadoras de caudales que tienen camiones que son semirremolque, que justamente en el habitáculo, es decir, donde va el chofer, el acompañante del chofer y los custodios, lo tienen blindado en el piso, techo y lateral, es decir, en un monocasco, y además están protegidos por justamente otras medidas físicas que pueden ser la de troneras,
que están habilitadas para sacar el arma y repeler la agresión, porque esta gente va armada y se tiene que tirotear con la policía o tirarle un tiro al chofer, se lo van a hacer, al chofer que va con ese camión llevando la mercadería. Entonces las transportadoras de caudales tienen un servicio que el habitáculo protegen a estas personas que conducen el camión y el semi va protegido justamente por medidas tecnológicas que pueden ser alarmas o videocámaras. Ahora, en la información que daban sobre el desbaratamiento de esta banda, la forma de operar era, Héctor, decían que lo único que querían era el acoplado, que el chasis los descartaban, digamos, y que lo conectaban a un propio chasis, es decir, trasladaban solamente el acoplado con la mercadería robada. Claro, ellos tienen el tractor, que es el camión propiamente dicho, claro, se le llama tractor, y el acoplado, es decir, lo enganchan, lo engarzan en ese camión de ellos y se lo llevan a otro lado, previo a inhibir la señal o pasar una especie de espada, que es justamente un localizador. Si tiene algún inhibidor, después van a matar esa señal y se lo van a llevar de forma más tranquila. Es decir, si pasan un puesto caminero, digamos, claro, la policía van con los papeles del camión, que no es el que está robado, ¿no? El que le van a pasar rápidamente el pedido de secuestro. Ahora, ¿con tanta facilidad pueden hacer ese cambio? ¿Pasar la carga? Es decir, estas son células que están armadas, donde sus integrantes tienen los roles y características predeterminados de lo que tienen que hacer y lo practican, no es gente improvisada. Esta modalidad de pirata del asfalto, que es muy antigua, siempre tiene un poco de creatividad y un poco de innovación. O sea, son modalidades cambiantes pero antiguas, no sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces van practicando y esto lo tratan de hacer en un tiempo mínimo, ¿no? Ellos tienen siempre y juegan con la probabilidad del riesgo, de la posibilidad, de la casualidad. Es decir, están siendo entrenados constantemente en este tipo de quehaceres para que la operación la resulte efectiva. En este caso, la policía los pudo devastar y hacer un buen procedimiento, ¿no? Me refiero a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y si hacemos una radiografía de la provincia de Buenos Aires, Héctor, ¿cuáles son las rutas donde actúan más los piratas del asfalto? Este delito ya está federalizado, Claudio. Cuando digo federalizado, quiero decir que si bien el Gran Buenos Aires y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires es donde más operan este tipo de bandas, hoy también lo vemos en Mendoza, lo vemos en las ciudades de Córdoba, es decir, lo vemos en Rosario, en Santa Fe. Pensemos que todo esto se desarrolla por ruta, pero también hay camiones. A mí me contaba un comerciante de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hace poco estaba esperando mercadería, una mercadería deportiva, de marca, y le robaron un container dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, con lo cual no nos tenemos que alejar mucho, ¿no? La otra cuestión es, piratas de asfalto. ¿Existen piratas de asfalto porque existe quien compra esa mercadería robada? Sí, por supuesto, el encubridor, el reduce. Es decir, y la gente después lo termina comprando de buena fe. A esto me refiero, el cliente, claro. Nosotros. Ahora, ¿se llega siempre a al que compra esa mercadería robada y que después la vende, o termina siempre ahí en el pirata del asfalto y nunca se llega judicialmente, digamos, a condenar a aquella persona que compra esa mercadería robada? Sí, se lo condena. La figura es el encubrimiento, es un delito escarcelable, tipificado en nuestro Código Penal. La mayoría de las veces se llega, y en este caso lo que vemos acá puntualmente, que se llegó, Claudio. Sí, una persona, creo que era una mujer, que reducía en un comercio. ¿Pero eso formaba parte integrante de la banda? Sí, el reducidor es parte de la banda o no, tal vez lo está comprando de mala fe, es decir, sabe que compra la mercadería a un 40% del valor real, no lo está pagando. No, yo digo, ¿y a esa persona en el proceso judicial se llega siempre ahí o casi no? Casi siempre, y es parte de la banda, y también se le va a implicar un 210, que es asociación ilegítima, ¿no? ¿Y la preferencia de los piratas del asfalto para robar mercadería? ¿Qué tipo de mercadería? ¿Lo electrónico por el valor, sí, por supuesto, la alimentación por lo fácil de vender? Por supuesto, siempre van a ir a lo predeterminado. Tenemos piratas del asfalto que vemos que van a lo electrónico, que su preferencia son los LED, la telefonía celular, todo esto que es muy caro, y tenemos los otros que van a una mercadería perecedera o bebidas también, que lo colocan rápidamente. Es decir, hay para todo. Pensemos que el 90% de los casos o más son predeterminados. Saben dónde colocar la mercadería previamente. Tienen esa logística y toda esa inteligencia para desarrollarla y llevar adelante rápidamente el hecho cometido y consumado, y después ponerlo a disposición a la venta. Claro. Por último, ¿cuál es la ruta más peligrosa en la que más hechos hay de delitos de piratería del asfalto?
como dije anteriormente, es un delito federalizado, pero hoy las rutas que están altamente transitadas son las que Panamericana, Ruta 9, Ruta 6, del Gran Buenos Aires, las más vulnerables. Algunas cuentan con sistema de cámaras, hace muy poco la autopista Buenos Aires-La Plata tiene cámara, también ahí se han dado acceso sudeste y demás, se han dado casos de piratería del asfalto. Gracias, Héctor. A ustedes, como siempre, un Claudio placer. Martínez. Hasta la próxima.